Bueno, esta es la segunda conferencia de LabVIEW de Latinoamérica. Y bueno, ahorita vamos a presentar control de versiones con LabVIEW, básicamente. Entonces, para empezar, yo y mis compañeros, ¿verdad? Carlos Martínez y Rubén Flores, trabajamos en LabVIEW Studio. Yo soy Juan Navarro. Y, bueno, soy LabVIEW Certified Developer y Testan Certified Developer, ¿no? Nuestra empresa es Alliance Partner. Y bueno, y vamos a dar esta presentación de control de versiones con Git y LabVIEW. Esta es una abreviatura para Source Code Control. Y bueno, cualquier duda que tengan, háganosla saber en el chat y ahí vamos a poder responderlas. En este caso, en el caso de esta presentación, yo creo que es mucho mejor si la hacemos bastante dinámica. Entonces, cada pregunta que vayan haciendo voy a tratar de irla respondiendo durante la presentación y de esa manera vamos a poder tener algo un poco más interactivo. En especial, yo creo que en este tipo de temas, por cuestión de las aplicaciones de cada quien, eso es un approach muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a empezar. Primero, la teoría. Vamos a ver introducción al control de versiones, la estructura de control de versiones, conceptos básicos de control de versiones. Vamos a ver una estructura que se llama Git Flow, la configuración de LabVIEW para el control de versiones, que yo creo que es lo que más le interesa a todos, y el software recomendado para el control de versiones. Ahora, en cuanto a la parte práctica, también vamos a tener una sección práctica en la cual voy a hacer un ejercicio en conjunto con Rubén, en cual vamos a configurar LabVIEW para el control de versiones. Vamos a hacer la configuración del cliente de Tortoise Git. En este caso vamos a usar Tortoise Git para LabVIEW porque es mucho más fácil de configurar que otros clientes. Existen otros. Demostración de LabVIEW Div y LabVIEW Compare, ¿sí? La demostración de las herramientas Git. Y la demostración de las herramientas Git. Las herramientas que vamos a usar para Git va a ser commit, push, fetch, pull, revert, tag, show log, branch, resolve y merge. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? No, supongo que no. Ok. Ahora, vamos a empezar. ¿Qué es el control de versiones? El control de versiones, primero que nada, es un sistema de almacenamiento de código fuente, ¿verdad? Por supuesto que inicialmente no se inventó para almacenar código fuente como el de LabVIEW, se inventó más para sistemas que son más escritos como C. La segunda cosa que nos permite es el versionamiento de códigos fuentes, el cual es muy importante. Primero que nada el versionamiento de códigos fuentes se refiere a que nosotros podemos tener nuestro código, vamos a decir, en este caso vamos a decir si en C tú tienes un if y la otra persona tiene un while, bueno, entonces tenemos una versión con un if y luego le agregas una sección con un while. Eso es un poco menos obvio con LabVIEW, pero básicamente es lo que mencionaba en la sesión pasada Fabiola, que es una máquina del tiempo. Entonces, tú tienes por cada una de las secciones que tú subes al sistema de control de versiones, tú siempre puedes regresar a ese estado en el tiempo de tu sistema que tienes o de códigos fuente, ¿verdad? Y con código fuente, también código fuente, nos referimos solamente a las secciones de código o a las secciones de los BIs en este caso, que es lo que vamos a estar subiendo. Los ejecutables no cuentan como código fuente. Las librerías no deberían versionarse dentro del proyecto, por ejemplo, y hay varias reglas que tenemos que ir haciendo ahí, ¿verdad? Pero bueno, la más importante es los ejecutables no deben de estar en el código fuente. ¿Por qué? Porque van a empezar a consumir todo el espacio que tiene tu sistema de control de versiones. Ahora, y también nos permite el desarrollo de proyectos de software colaborativo.
Al tener nosotros una herramienta que nos permite en un solo lado, imagínenselo como un disco duro, en este caso en la nube, porque va a ser Git, ¿no? Un disco duro donde yo puedo almacenar mi código fuente y puedo almacenar estados anteriores de código fuente, yo también puedo colaborar justamente insertando pedazos de código para que mi proyecto sea más rápido. En el caso de equipos como nosotros, es mucho más fácil desarrollar y llevar control de los proyectos cuando llevamos este tipo de sistemas de control de versiones. Ahora, ¿cuáles son los problemas típicos que uno tiene con el control de versiones? Lo primero es, si ustedes pueden observar esta imagen, lo primero es cuál es la última versión, ¿verdad? Digo, tal vez esta es una manera excesiva de demostrarlo, pero la realidad es que nos han tocado cosas así, como estas, en las cuales tenemos el nombre del probador, copia 2, corregido con base de datos, estable, serial, versión 1, alguien que intentó hacer las versiones, ¿verdad? Y todo esto debería desaparecer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando nosotros llevamos, que muchas veces esto tiene que ver con el miedo que tiene cada persona respecto a, esta sección ya funciona, debería poder mantenerla ahí, ¿no? Y la guardo para la posteridad. Y le pongo un nombre que se me ocurrió en ese instante, o por las prisas le puse la copia o la copia de la copia. Eso es parte del problema que sucede, ¿no? Muchas veces es miedo. Entonces, el problema es que empezamos a acumular basura, porque no sabemos, cada uno de estos, una vez que ya son estas cantidades, no sabemos exactamente cuál es el que está funcionando, por ejemplo, en este instante, ¿verdad? O cuál es la última versión, respondiendo a la primera pregunta. Después, ¿qué versión corre actualmente? Cuando ustedes tienen un tester, por ejemplo, de producción, el problema justamente es que no sé cuál está corriendo, porque probablemente no es la última versión. La prueba estable es la que, no le toques, ¿verdad? Pero la prueba donde estás haciendo todos tus cambios es una prueba más reciente y una última versión. Entonces, ¿cuál es la que está corriendo? De las anteriores, ¿cuál está corriendo exactamente? Y si tu versión estable, bueno, funciona, ¿verdad? O si no, ¿cómo regreso? Si yo pongo mi nueva versión, ¿cómo regreso a la versión anterior y asegurándome de que no haya problemas, ¿verdad? Y la última es, ¿qué versión corría? Y yo creo que esta es la más difícil realmente de atajar, en cuanto a los reclamos, vamos a decir, de clientes de alguna fábrica, es justamente cuando se fabricó esta pieza hace un año, por ejemplo, o con qué versión se fabricó, porque puede ser que simplemente el problema con el que haya salido esta pieza, vamos a suponer que no tenía comunicación CAN, y dices, esa se fue al cliente y falló, entonces te le están regresando y dices, ¿sabes qué? Es que necesito saber por qué tronó, ¿es tu tester que está fallando? Tal vez ustedes ya hicieron las correcciones, pero no lo pueden asegurar. Entonces necesitan regresar a la versión que estaba corriendo en ese año y probar que realmente nos hizo la prueba y asegurarse de que todo esté en orden, ¿verdad? Y que esa fue la razón por la que falló y que eso ya no está sucediendo, ¿no? Todo el tipo de pruebas que se tienen que hacer en el caso de que se tiene algún cliente y se tiene en especial algún reclamo de cliente, ¿verdad? Bueno, entonces, si esto quedó claro, vamos a empezar con, ¿no hay dudas? Pues no. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la estructura del control de versiones. Lo primero interesante o lo primero importante sobre el control de versiones es, creo que la gran mayoría hemos escuchado de Git y muy probablemente de Subversion, ¿verdad? Existen otros, ¿verdad? Como Mercurial y algunos más antiguos, ¿verdad? Pero realmente los que dominan el mercado son estos dos. Y los dos funcionan de manera muy diferente. Ahora, Subversion es un sistema de control centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un repositorio central que normalmente es un servidor, por ejemplo, vamos a suponer en la planta o en su lugar de trabajo, en su empresa, ¿sí? Y este contiene todas las versiones. Y nosotros tenemos un cliente, que es nuestra computadora, que simplemente accede a la versión que tenga que ser, versión 1, versión 2, versión 3, la última versión que estemos trabajando en nuestro proyecto, ¿verdad? Ahora, el problema de estas es que el repositorio, si llega a fallar, se truena todo el repositorio,
¿verdad? Y no se puede recuperar de ninguna manera, ¿verdad? Lo que hacen muchos sistemas que utilizan Subversion es que simplemente crean respaldos constantes en el servidor. Tienen el servidor corriendo y crean un respaldo. Entonces, cada mes, por ejemplo, cada 2 semanas, se crea un respaldo total del repositorio y se puede regresar en caso de que falle. Porque sí es posible que alguien truene el repositorio, ¿verdad? A la hora de meter un dato que no es, o al meterse a alguno de los archivos, ¿no? Internos del repositorio, o simplemente que se corrompa, ¿verdad? También sucede. Ahora, en el working copy, o sea, en tu computadora, solamente tenemos la copia con la que estamos trabajando y tenemos las conexiones de en qué sección estamos trabajando, ¿verdad? Del repositorio. Pero no poseemos toda la historia. Por lo tanto, ocupa menos espacio en nuestras computadoras y todo el espacio lo ocupa en la nube o en el servidor en el que estamos. Ahora, Git, es lo que se llama un sistema de control de versiones distribuido. El sistema de control de versiones distribuido está diseñado como para tener un repositorio central, un servidor, por ejemplo, pero este repositorio y su historia se copia también en tu máquina, en tu propia máquina, en tu propia computadora. Entonces, todas las personas que tengan un clon de tienen la historia y por lo tanto pueden recuperar este repositorio, lo cual llega a ser bastante útil. Ahora, hay otras diferencias. Subversion, cuando ustedes hacen esta operación que se llama commit, suben su versión al servidor, pero esto se hace solamente en una operación. Y si ustedes quieren hacer un commit cuando no tienen conexión al servidor, no les va a permitir hacer este commit. Lo mismo con el update. Si ustedes quieren actualizar y obtener información, eso no se los va a permitir si no tienen conexión por el servidor. Ese es un poco más obvio, ¿verdad? Ahora, todas las operaciones, por supuesto, están centralizadas o las responde el servidor. Branch, revert, log, merge, blame. Esto lo vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Y en Git esto funciona diferente. En Git las operaciones las podemos realizar sin la conexión, ¿verdad? Todo está dentro de tu propia PC, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer en 2 etapas subir y bajar archivos. Entonces, cuando nosotros podemos empujar los archivos, primero hacemos una operación que se llama commit aquí y después empujamos al servidor. Entonces, si nosotros perdemos conexión al servidor, en este caso vamos a suponer que nosotros perdimos nuestra conexión a internet, entonces simplemente hacemos commits, varios commits, todos los commits para seguir desarrollando la historia de nuestro sistema. Y cuando nosotros jalamos los datos del repositorio, podemos hacer primero fetch, es igual una sección intermediaria antes de hacer el pull y ponerlo dentro de nuestro repositorio local. En este caso, vamos a empezar también a hablar de repositorios. Cada una de las secciones en nuestra PC y obviamente dentro del servidor son repositorios. Cada uno de los grupos, ¿verdad? De servidores. O sí, de estructuras de almacenamiento de control de versiones. Ahora, todas estas operaciones, de nuevo, las podemos hacer sin necesidad de la conexión, pero necesitamos empujarlas al servidor para que los demás puedan tener acceso a ellas. Ahora, no sé si hay alguna duda con eso. No, solo hicieron una aclaración. ¿Cómo? Ah, ok. Sí, una recomendación. Ok. Ahora, bueno, esa sería la diferencia básica. Ahora, en cuanto a los conceptos básicos de LabVIEW, primero un poquito de historia. Algo interesante es que fue desarrollado por Linus Torvalds en 2005. Ustedes saben que él es de los principales desarrolladores de Linux. Y las principales características con las que lo desarrolló fueron velocidad, un diseño simple, soporte para desarrollo no lineal.
La parte de soporte para desarrollo no lineal es muy importante porque nos permite la colaboración en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cada uno de nuestros desarrollos, por ejemplo, Rubén puede estar desarrollando una interfaz de usuario, yo puedo estar desarrollando otra, y eso no puede estar influyendo o no debe estar influyendo en la interacción con el proyecto. Antes del desarrollo de Git y de hecho antes del desarrollo de Subversion, uno de los problemas era justamente eso. ¿Cómo hago para sincronizar dos pedazos de código? Si yo agarré y bajé un pedazo de código, escribí algo y luego lo quiero subir, pero el otro desarrollador también estaba trabajando en paralelo sobre ese pedazo de código, existe un conflicto, ¿verdad? Existieron muchas maneras de liberarnos de ese problema. Uno es, por ejemplo, un lock y merge. Entonces, cuando yo descargaba ese archivo y estaba trabajando con él, simplemente agarramos y le pusimos un candado, se le ponía un candado y nadie más podía tocar ese pedazo de código, no lo podían descargar para modificar. Entonces, una vez que se acababa, yo agarraba, subía mi código y liberaba ese archivo para que alguien más pudiera trabajar, ¿no? Entonces, eso obviamente hacía las cosas más lentas. Después empezaron a hacer sistemas de merging y entró Subversion y el más moderno es este, ¿no? Entonces, Git tiene un soporte para desarrollo no lineal mucho más avanzado que Subversion, básicamente falla menos. Y vamos a ejemplificar eso un poco más adelante. Es totalmente distribuido. Esto es bastante importante y yo considero que es una diferencia importante para las empresas en general. Por ejemplo, Subversion ha creado mecanismos, ¿verdad? Y hay proveedores de servidores que pueden ser distribuidos totalmente. Y también, pero obviamente fue creado como un sistema centralizado. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, y eso es mi punto de vista, para mí simplemente eso es un parche. Y Git fue creado para ser distribuido, pero se puede poner en servidores. Entonces, desde mi punto de vista, si ustedes van a usar un sistema de control de versiones y lo quieren distribuido, usen Git. Si ustedes lo quieren centralizado, yo creo que pueden usar Subversion sin ningún problema. Entonces, digo, es decisión de cada quien y para cada uno hay vueltas, ¿no? Hace poco vi igual, por ejemplo, Perforce, según yo, ese es centralizado, pero también se puede hacer distribuido igual que Subversion. Entonces, seguramente se puede hacer para cualquiera de ellos alguna cosa o la otra, pero bueno, esa sería mi recomendación, ¿no? Usar exactamente cómo se diseñó el producto, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante para las empresas? Muchas empresas tienen problemas con todas las cosas que son en la nube. Entonces, si uno de esos problemas es justamente que esté en la nube, sí se pueden crear servidores Git en un servidor de la empresa, ¿verdad? Y que todo esté interno. Y se pueden pagar licencias para eso. Por ejemplo, GitHub vende las licencias para su propio servidor de Git como una instancia, ¿verdad? De Linux. Eso se puede hacer. O simplemente usen Subversion, que tiene un servidor que se instala, un sistema servidor que se instala, y bueno, y todos pueden trabajar sobre ese servicio, ¿verdad? Eso también puede ser. Pero yo diría que de preferencia para Git, el chiste justamente sería que estuviera en la nube y que puedes tener acceso constante con tus credenciales a los repositorios, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es algo importante para las empresas a la hora de decidir. Ahora, manejo de proyecto grande. Bueno, fue diseñado para tener un manejo de proyectos grandes, ¿verdad? Como el kernel de Linux de manera eficiente. Entonces, entonces no deberíamos tener problemas para manejar ninguno de nuestros proyectos de LabVIEW, ¿verdad? Aunque sean relativamente grandes, digo, si ellos pudieron manejar un kernel de su sistema operativo, no creo que haya ningún problema para eso, ¿verdad? Ahora, los conceptos básicos del flujo en Git. Ese es también muy importante. Nosotros aquí tenemos nuestro repositorio, ¿verdad? Nuestro repositorio está en la nube, está en GitHub o Bitbucket, que son los que usamos nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? Seguramente hay más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear en este repositorio remoto, crear nuestro repositorio. Le ponemos un nombre y le ponemos todas las características, nuestros ignores, todo eso. Después lo que tenemos que hacer es clonar
nuestro repositorio a nuestra PC. Eso lo podemos hacer con nuestro cliente. En este caso, nosotros vamos a usar Tortoise Git. Clonamos nuestro sistema y eso se convierte en nuestro working copy. Entonces, va a crear una carpeta con todos los archivos necesarios, ¿verdad? O todos los archivos que están justamente en la nube o remotos. Y nosotros vamos a hacer modificaciones y lo podemos pasar al staging area, ¿verdad? El staging area es cuando yo hago los commits, pero todavía no llega a la nube. Ese sería el resumen, ¿verdad? El staging area es el intermediario. Todos los cambios que yo haga aquí pasan acá a través de los commits, ¿verdad? Y una vez que yo haga los push, suben al repositorio, mientras no están. Y esto yo creo que es súper importante en el caso de usar Git. Nosotros, en nuestra experiencia que nos hemos topado, le es mucho más fácil a la gente entender Subversion que Git, por la simple razón de que Subversion solamente tienes commit y update, y en el caso de Git, tú tienes tu commit y push, y luego el fetch y el pull, ¿verdad? Para poder sacar los archivos. Ahora, un developer B, ¿verdad? Un desarrollador B, que sería la segunda persona que está desarrollando contigo, en este caso va a ser Rubén, tiene que clonar, puede hacer un fetch de sus archivos, o sea, obtener los archivos, puede hacer sus push, empujar sus cambios, y puede hacer pulls, ¿verdad? Para obtener también los cambios. Entonces, regresando al flujo, nosotros creamos nuestro repositorio para empezar a trabajar, lo clonamos las direcciones, vamos a decir, si es que no tenemos archivos. Podemos empujar, poner archivos y ponerlos en el staging area a través de la operación de commit. Entonces queda en un limbo, sigue en tu PC. Si en ese instante tu computadora se muere, se pierden esos cambios. Pero una vez que nosotros, desde el repositorio local, hacemos un push, queda salvado en nuestro repositorio remoto y por lo tanto disponible para el desarrollador B. Ahora, como pueden ver, también existen aquí cambios, ¿verdad? Fetch y pull, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos trabajando, nosotros podemos ir integrando de manera constante, y esa es una de las ventajas del sistema de control de versiones. Podemos ir obteniendo, fetching, los cambios sin necesidad de ponerlos directamente en nuestro working copy. Simplemente están en nuestro repositorio local, lo que sucede tras bambalinas de nuestro archivo local. Y después, una vez que lo queremos integrar en nuestro sistema físico, le ponemos el pull. Este es un intermediario y aquí queda el working copy. Ok. Esto nos permite que Rubén, por ejemplo, esté trabajando en cambios constantes que se están publicando en, no sé, en el main, en la arquitectura principal, y yo estoy trabajando en otras cosas, y simplemente cada que él me dice, no, ya hice un cambio aquí, adquiérelo para que tengas la última versión. Entonces yo simplemente sigo jalando, haciendo pull de todos los cambios e integrándolo a mi software, justamente para que cuando yo haga mis commits o empuje, ¿verdad? Haga los commits aquí y empuje al repositorio, tengamos todos la última versión actual ya con mis cambios de versión actualizados constantemente. Entonces, este es el concepto básico de cómo funciona Git en nuestra computadora físicamente, ¿verdad? No sé si hay alguna duda hasta ahorita de todo esto. Aquí Ana pregunta si el control de versiones, más bien, si el control de versiones tanto en el repositorio, en la nube, como en el que está trabajando. A ver, lleva control de versiones. Ya. Ok, no. Técnicamente el repositorio, sí, efectivamente, de hecho sí. El repositorio mantiene las versiones en el repositorio remoto y en el local. Técnicamente el sistema de control de versiones lo mantienen los dos. El maestro es el remoto.
y el que está físico en tu computadora es una clase de esclavo. Entonces, el esclavo, siempre va a tratar de sincronizarse con el remoto. Yo creo que eso sería la respuesta a la pregunta. Pero sí, técnicamente tú tienes dos clones del repositorio. Uno que es el remoto y desde el que trabajas, y uno local. Y si llega a morir por alguna razón el remoto, tú puedes subir de nuevo tu repositorio, el estado de tu repositorio, como si fuera un repositorio principal, ¿verdad? Digo, esa es una de las ventajas. Ok. Ok, ¿alguna duda? Ah, ya. Ok. Bueno. Bueno, vamos a ir con la presentación. Ok, también vi la aclaración justamente de lo de mantener una copia del repositorio de Git. Pues sí, obviamente si nosotros ya no tenemos ninguna copia, pues sí hay que guardarla, ¿no? Una vez que se deja de usar el proyecto, que ya se va a archivar, ¿verdad? Yo creo que eso es una buena recomendación. Si no hay más dudas, yo creo que podemos pasar al Git Flow. Git Flow es un flujo, ¿verdad? Básicamente para desarrollo, desarrollado en 2010. Y nos permite tener un estándar justamente de desarrollo para no hacernos básicamente bolas con toda la sección de branches. ¿Por qué? Git, igual que Subversion, permite lo que son branches. Los branches nos permiten tener dentro de nuestro mismo repositorio, vamos a llamarlo una versión alterna de nuestro sistema, que desde nuestra raíz se copia y empieza a diverger. Entonces, imagínenselo como si fuera un universo paralelo, ¿verdad? Que surge de aquí, en este caso. Entonces, cuando tienes esa posibilidad, igual que con cualquier otra herramienta, como, no sé, objetos o así, uno puede hacer muchas cosas muy malas, igual que muchas cosas muy buenas. Entonces, en el Git Flow, lo que tenemos que hacer es, primero, en teoría tenemos estos branches. Tenemos master, ¿sí? Hotfixes, release branches, develop y feature branches. Estos pueden ser varios. Develop debería ser uno, master debería ser uno, y estos pueden ser varios. Por eso están así punteados, ¿verdad? Ahora, si empezamos desde el maestro en la versión .1 y después de hacer nuestro clon y todo eso, tenemos que copiarlo a develop. Esta versión .1 es la versión estable. Vamos a llamarlo, es nuestra versión que va con nuestro cliente. Y tras bambalinas, nosotros estamos desarrollando. Desarrollamos cada uno de estos commits, que al final se convierten en commits y se empujan al servidor a través de los push, ¿sí? Y se van desarrollando cosas. Vamos a suponer, por ejemplo, que nuestro cliente nos pide cambiar o crear una interfaz de usuario nueva, integrada, vamos a suponer CAN. Y eso se lo encargamos a Rubén. Entonces, Rubén, desde aquí, va a decir, yo voy a empezar a trabajar en esta característica porque podría pelearse con la característica principal. Entonces, empiezo a trabajarle en esto. Hace 3 commits y una vez que se hace este cambio, hay que hacer un merging de vuelta. Cosa que también se puede hacer en Git, lo cual es muy interesante y es extremadamente importante en el control de versiones. No solamente es mantener las versiones, te permite muchísimas herramientas para poder manipular tu código fuente. Entonces, tenemos develop, podemos administrar esto y crear branches con características muy específicas y después juntarlas de nuevo a nuestra estación de desarrollo, nuestro sistema de desarrollo. Después, el deber ser es, ¿sabes qué? Esta versión ya puede ser producida, entonces es un candidato a ser liberada, se revisa, y una vez que se terminan las revisiones, que se integran, todos siguen trabajando de manera paralela. Desarrollo sigue desarrollando de manera paralela, los branches se siguen desarrollando, pero si se dan cuenta en las flechas se van integrando
otras piezas. Entonces, que ya es el release candidate, va absorbiendo secciones de otros y va dándole secciones a otros, por ejemplo, a develop, para que ellos sigan desarrollando los pequeños detalles que se fueron haciendo aquí. Por eso dice aquí que solamente son los bugs lo que debería darse aquí. Y una vez que está lista o que consideramos que está lista, se manda a master. De nuevo, master es como si fuera nuestro cliente, nuestra publicación, y se hace un tag. El tag es como si fuera una etiquetita que dice, ¿sabes qué? Está terminada esta sección, está estable, tag, versión 1.0, ¿verdad? Porque si no estaríamos haciendo 1,000 millones de versiones con estos. Entonces, este es básicamente un mapa para cómo hacer y no perdernos a la hora de desarrollar programas bastante grandes. Ahora, en la práctica, no nos hemos encontrado nosotros con la necesidad de tener esta cantidad de branches. Debo admitir que inicialmente lo intentamos y no resultó del todo bien porque al final teníamos, por ejemplo, en Develop teníamos todos nuestros commits y teníamos, no sé, 3 commits a master específicos y luego teníamos un branch con un solo commit y otro branch con otro commit. No tenía ningún caso, ¿verdad? Entonces, yo soy de la idea de que lo que se debe hacer es simplemente se tiene o se trabaja justamente en proyectos relativamente más pequeños, por ejemplo, los que nos han tocado en LabVIEW. Yo diría que es para algo mucho, mucho más grande que una estación de pruebas. Simplemente trabajar sobre Develop y tener un máster donde se van poniendo todas las cosas estables que se le van compartiendo al cliente con sus respectivos tags. Si necesitan algo muy especial o simplemente el proyecto va creciendo mucho, ir agregando los demás branches. Pero si ustedes los agregan todos desde el principio, yo les puedo asegurar que la mayoría de las veces muchos van a quedar sin uso y va a ser mucho más difícil en general estarlo creando. Y si llega un desarrollador nuevo que no tiene tanta experiencia en Git, muy probablemente no va a saber ubicarse en dónde va a estar haciendo los commits. Digo, tenemos una historia en la cual nosotros, pues igual, al principio empezamos a hacer muchos branches, alguien se equivocó a la hora de poner los commits y dónde estaba haciendo los commits. Entonces teníamos que estar buscando en dónde se habían hecho los cambios que necesitábamos para ese día, ¿no? Entonces, vaya, sí existían, pero había que estarlos buscando porque la persona no había hecho el checkout o había cambiado de branch correctamente y ahí había hecho su trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso yo les diría que es una recomendación más personal, más de la práctica, ¿verdad? La teoría dice que debería ser así, pero en la práctica yo lo reduciría lo más posible justamente para usar exactamente la herramienta y el tamaño de la herramienta que necesitamos y conforme vaya creciendo el proyecto, simplemente ir agregando cosas, por ejemplo, como hotfixes, release branches, feature branches y lo que sea necesario, ¿verdad? ¿Hay alguna duda de esto? Ok. Bueno, yo creo que aquí lo interesante es, pues, mucha teoría de Git y realmente cómo lo integro en LabVIEW. Una de las cosas más importantes aquí es justamente esto, separate compile code from new files. Y esto lo único que hace es que cuando si nosotros tenemos muchos sub-BIs, tenemos nuestro proyecto, nuestros BIs y nuestros sub-BIs adentro de él, y si nosotros hacemos una modificación en un BI que tiene muchos sub-BIs, lo que hace LabVIEW automáticamente es recompilar todos los sub-BIs, si no palomeamos eso. Si esto sucede, va a haber muchos más archivos que hay que subir al control de versiones cuando le damos commit, y eso hace que el tamaño de nuestro repositorio crezca. Entonces, lo ideal es poner que se separen el código compilado de los archivos nuevos, ¿verdad? Eso es la lección en este caso. Ahora, ya es un poco más de experiencia. Si ustedes están trabajando en TestStand, tienen que tener, sí se puede usar control de versiones en TestStand, pero tienen que tener mucho cuidado de no tener esta sección de separar código compilado, porque aparentemente TestStand solamente los puede absorber o puede jalar el código fuente de LabVIEW y
actualizarlo si no está, si no están separados el código fuente de la compilación, vaya, no está palomeado esto, ¿no? Entonces, digo, es un error raro, yo diría que es un error raro, si alguna vez les sucede de que simplemente cambian algo y se vuelven inestables, están, muy probablemente es eso, nada más tengan cuidado con eso. Ahora, yo en lo personal, justamente por eso, no pongo, estas son las opciones generales de LabVIEW. Cuando ustedes se van desde la pantalla principal en LabVIEW Options, les va a salir esto. Yo por eso no lo muevo en mi ambiente de desarrollo de LabVIEW, yo lo muevo en el proyecto. En el proyecto se ve algo así. Las propiedades del proyecto, en proyecto yo le pongo aquí separar, y luego si ustedes tenían archivos antes que quieren marcar, nada más le pueden marcar los existing items y nada más palomean todos los que quieren separar el código fuente, el código compilado, perdón, de los base. ¿Dudas de eso? Ok. Ahora, la manera en la que nosotros integramos el control de versiones con LabVIEW es a través de dos herramientas que nos provee National Instruments. Uno es LabVIEW Compare y el otro es LabVIEW Merge. LabVIEW Compare se encuentra en esta dirección, en Share, LabVIEW Compare, LabViewCompare.exe. Acá están las direcciones para Mac y eso lo pueden encontrar en la ayuda de National Instruments. Pero la que vamos a usar, obviamente, es esta, ¿verdad? Para Windows. Ahora, el LabVIEW Compare. La manera de configurar LabVIEW Compare es justamente así. No sé si están muy familiarizados con los argumentos de los programas, pero si ustedes lo usan en el Command Line, en el CMD, en la pantallita negra, ustedes tendrían que ingresar LabViewCompare.exe, Absolute Path VI1, Absolute Path VI2, ¿a qué se refiere? Es el primer VI que quieres comparar, VI2 que quieres comparar, ¿sí? Y luego le ponemos los atributos, ¿verdad? Entonces, no attributes, no from panel, no posición, no comparar la posición. Entonces, todos estos atributos están aquí. No attributes es no comparar atributos del VI, no FP, no comparar el panel frontal, no comparar la posición y tamaño de los objetos en el panel frontal, no comparar el diagrama de bloques. Obviamente esto sería bastante inútil el control de versiones si no hacemos esto o esto. No comparar la apariencia de los objetos en el diagrama de bloques. Este es cosmético, entonces hay que quitarlo de preferencia. Digo, también lo pueden mantener, nada más es recomendación. Y no comparar el tamaño o posición de los objetos del diagrama de bloques, ¿verdad? También este se me hace un poco excesivo. Lo pueden poner y la verdad es que empieza a reconocer cosas que pues ni al caso, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería para LabVIEW Compare. Entonces, ¿cómo lo vamos a configurar al fin y al cabo? Tenemos en nuestro cliente, este ya es nuestro cliente, tenemos que agregar qué extensión es la que vamos a diferenciar con este sistema especial de control de versiones que vamos a integrar. Estas son las extensiones que podemos usar con LabVIEW Compare. Es .bi, .ctl, .ctt, que es un template de un control, y un .bit, ¿verdad? Entonces, de eso, nosotros aquí tenemos, esto es lo que tenemos que ingresar el programa, ¿verdad? Y tenemos que ingresar mine, base, no cosmetics y no posición, ¿verdad? Como atributos, ¿verdad? Como atributos extras. Mine es el programa, el propio, ¿verdad? Y base es el otro que quiere comprar el control de versiones, o sea, el que está en el repositorio, ¿verdad? Ahora, sí, a ver, ahora, LabVIEW Merge es la otra herramienta que provee National Instruments justamente para hacer esto. Tenemos aquí igual en Share, LabVIEW Merge. La manera de configurarla es justamente esta. Ponemos obviamente la dirección, ponemos la base, there's, mine y merge. Ahora, eso es interesante. De acuerdo a la ayuda de National Instruments, tenemos la dirección absoluta en base, que es la primera posición. Luego tenemos el VI con los cambios hechos por otro desarrollador, ¿verdad? There's. La dirección absoluta, la que se modificó, y la dirección absoluta donde se va a guardar el VI revisado, ¿verdad?
Entonces, estos en el control de versiones, en Tortoise Git, se sustituyen o te apuntan, ¿verdad?, a la dirección de estos BIs que automáticamente crea el control de versiones. Y la manera justamente de configurarlo es base, there's, mine y merge. Ahora, de acuerdo a la documentación National Instruments, técnicamente estos están al revés, pero nosotros cada vez que los usamos, simplemente es como si estos estuvieran al revés. Entonces nosotros justamente lo configuramos por eso de esta manera. Yo diría que eso ya es más de experiencia. Probablemente Tortoise comete un error a la hora de mandarlos a llamar. No estoy seguro, pero esta es la manera en la que les va a funcionar. Y theirs es el de la otra persona, el otro desarrollador, y mine corresponde al propio, ¿verdad? Y bueno, otro detalle importante aquí, antes de que se me olvide, es qué pasa si yo necesito hacer una comparación con una versión específica. Entonces, dentro de National Instruments, se tienen que meter a la versión específica y existen estas carpetas también, justamente para forzar, en este caso, a Tortoise Git a usar una versión específica de LabVIEW, ¿verdad? No el genérico que tiene aquí en Shared. No sé si hay dudas antes de empezar con la otra sección, la práctica. Ok. Bueno, yo creo que entonces vamos a empezar con Git. Bueno. Aquí simplemente este es mi GitHub. Y voy a crear un nuevo repositorio. Digo, estoy empezando desde esto, se me hizo buena idea porque, bueno, yo no lo sabía, pero hay una buena herramienta aquí. A ver, vamos a ponerle la TAM. Descripción, lo voy a poner público. Podemos añadir obviamente un README. El git ignore, este se me hizo muy interesante porque nosotros podemos tener un git ignore justamente de LabVIEW. Y podemos escoger también una licencia para distribuir cosas, por ejemplo la MIT, que es libre, y ya yo creo mi repositorio, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo mi repositorio y la manera justamente de sacar las cosas es aquí con el código, le pongo aquí clonar, bueno, saco la dirección más bien para la clonación, y yo ya tengo instalado Tortoise Git, entonces le pongo clonar, y me sale algo así, ¿verdad? Yo lo voy a poner en mi escritorio, y le voy a poner OK. OK. Ahora, de aquí tengo mi repositorio. Y ya está clonado. Entonces lo que voy a hacer es insertar un proyecto que yo tengo de muestra. Que ya tiene varios archivos, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Aquí. Ahora, yo creo que un detalle interesante, y de nuevo que a mí me agradó mucho en específico de GitHub, y que hasta donde yo sé no tiene Bitbucket, es que automáticamente te agrega todos estos ignores, ¿verdad? Que sí son necesarios agregar. Por ejemplo, uno que es extremadamente molesto es el aliases y el lblps, que es justamente el de los proyectos. Y bueno, ya todo esto te lo hace automáticamente. El ejecutable, pues siguiendo las reglas, ¿verdad? De que no es necesario, ¿verdad? Y todos esos detallitos. Ahora, la primera operación, ¿verdad?, que tenemos que hacer es justamente aquí. Yo le doy commit. Otra diferencia entre Bitbucket y GitHub es que automáticamente GitHub te marca el principal como main, ¿verdad? Y si se dan cuenta, eso difiere del Git flow.
Pero bueno, no es problema, nada más es saber que esto es diferente, ¿verdad? Es el main. Yo le doy aquí el main, le doy, aquí están todos los cambios, ¿ah? Simplemente lo registro todo y le voy a poner iniciar proyecto. Todo mal escrito. Ahí está. Le doy commit. Y aquí el commit no significa que esté en el servidor. De hecho, por ejemplo, si en este caso Rubén tratara de hacerle un pull, simplemente vería el repositorio vacío, justamente como está en la página de Git, ¿verdad? Solamente saldrían estos archivos. Esto es justamente lo que está en el repositorio. Entonces, tengo que empujar los cambios, ¿verdad? Y darle OK. Va a empujar los cambios. Y ahora sí, todos los archivos. Close. Todos los archivos deberían estar ahora sí en el servidor. Y acá están, ¿no? OK. Ahora, yo creo que aquí, Rubén, si puedes hacer la parte... bueno, de hecho yo voy a hacer primero un commit, ¿verdad? Entonces, nada más para ejemplificar la colaboración. Yo voy a hacer una sección, Rubén va a hacer otra y vamos a ir trabajando en eso. Entonces, voy a abrir el proyecto. Acá está mi proyecto. Y aquí en el main, yo simplemente, digo, este está en inglés y para no complicarnos la vida, yo simplemente voy a traducir esto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a vida del universo y todo lo demás? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Verdad? Y aquí lo voy a poner nada más, detener. ¿Verdad? Yo simplemente hice este cambio, guardo mis cambios. Algo que se me olvidó es cambiar justamente las propiedades, ¿verdad? De esto. Y aquí separar, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Voy a poner OK. Voy a guardar todo. Y simplemente desde aquí voy a hacer mi commit. ¿Sí? Y se agregó, se hicieron traducciones del panel. OK. 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 Ahora, igual y pasamos a la ventana de Rubén, justamente para que él haga, bajar los cambios y haga otras modificaciones, ¿verdad? Otra traducción. Muy bien, déjenme mi pantalla. ¿Están viendo? ¿Sí le están viendo ahí todos? Nada más antes de que... ¿Tú la ves, Juan? Sí, yo sí la veo. Sí, yo me imagino que los demás también. Muy bien, bien. Bueno, yo aquí el historia que creó Juan, y de hecho ya bajé el proyecto, pero no la modificación que hice. A ver, lo que hago. Tardadito. Bueno, no sé. Ahí está. Entonces, abro, que fue que muy... Sí, lo tengo. Todavía está. Pues ignoro todo eso. Y Juan me comunica que hay una nueva versión. Simplemente ya atrae. ¿Sí? Y ahí se trajo aplicaciones y este es el
Lo abro. Y ya está. Todas las modificaciones. Ahora, en post se hace modificaciones. Abro el pod. A ver. Y el móvil. Guardo modificaciones. Lo doy un poquito. Y le pongo ahí. No sé. De aquí pues ya el push. Y igual pasamos a... Sí, a ver. Ahí está. ¿Sí se ve de nuevo? Ahí está. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a esto, simplemente, de nuevo, yo uso Git Sync. También pueden usar aquí el pool, ¿verdad? Yo uso Git Sync. Pongo pool. Y aquí ya adquirí los cambios que hizo Rubén. Ahora, uno de los detalles importantes que dijimos que íbamos a ver justamente es el show log. El show log te permite ver justamente la lista de cambios, ¿no? Y acá está el initial commit, iniciar proyecto y lo que se fue haciendo, ¿verdad? Y los datos, se hicieron traducciones del panel frontal y aquí están los que se modificaron, ¿verdad? En este caso, pues, se hicieron modificaciones por lo de separar el código fuente y acá Rubén solamente hizo una modificación en el proyecto y en el main, ¿verdad? Ok. Ahora. Ok. A partir de esto, vamos, lo interesante o lo más, bueno, una de las cosas interesantes que vamos a hacer aquí es justamente generar un conflicto, ¿verdad? Ahora, para generar un conflicto, lo primero que tenemos que ver es en Tortoise Git, simplemente le ponemos settings para ver justamente dónde hacemos las configuraciones que vimos en la presentación, el div viewer. Aquí le ponemos agregar, bueno, advanced, perdón, y le ponemos, acá está el CTL, el CTT, vamos a abrir el VI, acá está VI y VIT, ¿no? Vamos a abrir este, y justamente puse el path que salía en la presentación, me voy hasta el share, la view compare, y justamente eliminando estas secciones cosméticas, ¿verdad? Base y mine, ¿sí? La aclaración de qué es cada una de ellas, pues la pueden ver ahí mismo en el Git. Y le pongo OK. Todas se configuran de la misma manera, excepto que uno es CTL, otro es CTT y el template VI. De hecho, este es PTT. Este creo que lo puse mal, de hecho es VIT. Como verán, no había hecho diferenciación de templates. Merge Tool es justamente esta sección igual de propiedades. Yo le doy Advanced y misma operación. Por ejemplo, este de template, solamente que aquí me voy al Lab View Merge, ¿verdad? Y es base, mine, theirs y merge. De hecho, esta es la correcta. La que puse en la presentación dice theirs y mine, que es como define National Instruments. Sí, la cerré.
Pero bueno, National Instruments, acá lo define como les comenté, este debería ser theirs y este mine, pero a nosotros no nos ha resultado, entonces nosotros usamos este, ¿verdad? Digo, puede ser algún detalle ahí. Simplemente los invertimos. La misma operación es con los BIs, con el CTL y el CTT. Entonces, teniendo eso configurado, ya deberíamos poder resolver conflictos dentro de... Si ustedes no lo tienen configurado, les va a marcar de todos modos el conflicto y lo que pueden hacer para resolver el conflicto es seleccionar, por ejemplo, el archivo que subió su compañero o seleccionar el suyo para resolver el conflicto. Simplemente va a sobreescribir todos los cambios que haya hecho su compañero, lo cual no es del todo aceptable, pero les puede servir si ustedes no tienen esto configurado en el momento. Ok, entonces... lo que voy a hacer yo es hacer la modificación de la pregunta del consumidor. Voy a abrir este. Acá está el consumidor. Y aquí, esta es la pregunta. Bueno, esta es la respuesta. De hecho, aquí me equivoqué. Bueno, para que Rubén haga la pregunta. Bueno, yo voy a traducir este, pero yo no voy a hacer mi commit. Rubén va a hacer el commit y yo voy a afrontar los problemas, ¿verdad? Entonces, simplemente yo en mi caso voy a guardar los cambios. Y si quieres, comparte tu pantalla, Rubén. Muy bien. Ahí está. Y el tuyo sería el otro. Yo puse la respuesta, entonces el tuyo sería la pregunta. La historia. También, David, no había visto tu pregunta, que si hay inconvenientes si varios desarrolladores realizan commits o push al mismo tiempo. No, no debería haber problemas. A menos de que, como ahorita estamos compartiendo BI, va a haber conflictos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver. Es de pregunta o de respuesta. El tuyo era la pregunta y el mío la respuesta. Digo, yo la regué, yo los invertí. Muy bien, muy bien. Ahí yo subí mi cambio. ¿Y cuánto tiene un cambio? Sí, ahora voy a compartir yo. Ok. Y aquí, yo porque no me estuve informando de mi compañero, que es una de las cosas más importantes, de todos modos, tener comunicación. Primero que nada, el primer movimiento que voy a hacer mal es simplemente voy a agarrar, voy a decir git sync y voy a empujar mis cambios. Ahora, lo primero que debería hacer realmente es un pull, siempre, ¿verdad? Es como, vaya, debería ser una regla de preferencia.
pero lo voy a hacer a la mala. Entonces lo voy a empujar. Me va a decir que no, que esto no se puede hacer. De hecho, tendría que hacer acá un commit, mis cambios. Y bueno, cambios en consumidor, commit, push. De hecho, ahí me equivoqué, debí haber hecho primero el commit. Ahora sí me está exigiendo un pull, me dices, ok, sí, pero hay un pull. Entonces, me manda automáticamente la pantalla de pull, le pongo ok. Me dice, ¿sabes qué? Hubo problemas, aquí hay que hacer un merging. Le pongo ok y le voy a poner resolve. Y acá viene lo interesante. Me dice, bueno, este está mal. Le doy clic secundario para resolverlo y le puedo poner editar conflictos, que es justamente con las herramientas que configuramos. Pero puedo ponerle resolve a la mala. Puedo usar merge head, que es el origen, que es el que está en el repositorio. Puedo usar head, el mío, ¿verdad? Para resolver el conflicto y perder todos los cambios que hizo Rubén, pero ese no es el chiste. Entonces vamos a editar los conflictos. Y ahí se están abriendo un montón de pantallitas que se abrieron en el lugar equivocado. Okay. Y acá salen 3 pantallas, 3 panels. Ahí está. Y acá me está diciendo de varios cambios, ¿verdad? Primero que nada dice el case, el cual es el visible. Este no importaría cuál. Ah, es que aquí está el otro, perdón. Acá está. Entonces cuando le voy dando clic, va cambiando dependiendo qué es este, ¿no? En este me está diciendo el icon, VI icon. Simplemente elegimos uno. Acá nos está pidiendo la estructura visible. Entonces, simplemente me está diciendo que es la stop. Acá. Y del block diagram, los strings, que yo creo que aquí es lo más interesante, que fueron realmente los únicos cambios, automáticamente les puso palomita, de hecho automáticamente lo resolvió. Entonces, el resultado final es este de la derecha, ¿no? Entonces, yo tengo está en español, y Rubén escribió este otro, que también está en español. Simplemente elegimos y le damos aquí close, y me va a decir, ¿sabes qué? Guarda los cambios, ¿sí? Y ya está guardado, ¿no? Le voy a poner aquí OK. Con esta pantallita reconoce que ya se hizo todo esto y me va a permitir hacer un commit. Me está advirtiendo que fue un merge este commit y le doy commit. Le doy ignorar, sí, yo sé que son commits y que hubo conflictos. OK. Y nada más para asegurarnos, que yo hice el commit, ¿verdad? Nada más para asegurarnos hay que hacer el push. Automáticamente no siempre hace el push, yo les recomendaría siempre revisar que se haya hecho el push. Y bueno, de ahí nosotros ya deberíamos haber hecho todos los cambios, deberíamos tener los dos pedazos del proyecto, ¿verdad? Y ya deberían estar en el servidor, ¿no? Entonces, si yo reviso esto, ya deberíamos tener aquí la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Y de hecho, pues debería correr todo en español, ¿verdad? OK. OK. Y lo siguiente, bueno, esta herramienta, digo, una de las cosas importantes, digo, ahorita resolvimos un conflicto, ¿verdad? Y ese es importante. Si se dan cuenta, la herramienta realmente donde hace su gran aparición es cuando nosotros manejamos diferentes módulos, ¿no? Entonces el chiste aquí es tratar de tener siempre modularidad, que de hecho es una buena recomendación, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer para lo último que vamos a hacer es justamente branching y merging. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente agregar 2 casos.
aquí, que se va a llamar desarrollador 1 y aplicar. Ya que le voy a poner mensaje Juan y desarrollador 2 mensaje Rubén. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a hacer justamente para hacer un branching. Cuando estos todavía no están conectados acá al QMH, primero voy a hacer un commit de estos cambios para que Rubén pueda trabajar con el patrón principal. Acabo de ver tu pregunta, Patricio. Las partes de las palomitas que aparecieron automáticamente es porque efectivamente la herramienta de merging logró hacer el merging automático. Y las que aparecían en tachita es porque está pidiendo que el usuario meta ahí la decisión, diga, bueno, ¿qué quieres hacer esto o el otro? Porque no estoy logrando identificar qué quieres hacer, ¿verdad? Y como otros han mencionado, obviamente los conflictos no son lo más recomendable, el hecho de que sucedan, siempre necesitan la intervención humana, pero es bastante importante que tenemos una herramienta para resolverlos, ¿verdad? Bueno. Ahora, si quieres, Rubén, haz tu modificación. Yo ya hice mi... bueno, de hecho, primero voy a hacer el branching. A ver. Okay. De hecho, sí, voy a hacer primero el branching. Lo que voy a hacer aquí es justamente create branch. Y este branch le voy a llamar mensaje. ¿Sí? No le voy a poner descripción ni nada. Simplemente voy a crear el branch. Y ahora, si yo le doy clic secundario, tengo que ponerle switch para que me lleve justamente ese branch. Y ahí está. Y close. No le voy a poner merge, eso ahorita lo vamos a hacer después. Y cuando yo le puedo poner commit, yo le puedo poner commit a mensaje. Entonces, imagínense que en el git flow yo salté a otro lado, ¿verdad? Puede ser develop, puede ser otra cosa, ¿verdad? En este caso simplemente lo simplifiqué y lo pusimos como mensaje. Yo voy a estar trabajando sobre esa sección. Y Rubén va a estar trabajando sobre la sección principal, ¿verdad? Ahora, si quieres, haz primero tu sección, Rubén. O sea, pon tu pantalla. Sí. Primero va a traer los cambios que metió Juan antes, ¿no? Bien. Ok, voy a llamar esos mensajes. Botones. Muchas gracias, Sam, por responder la pregunta de empezar con los repositorios remotos. Vamos a cambiarla. A ver.
Muy bien. Eso era todo, ¿verdad? Ya, estos dos mensajes van a encolar estos mensajes. Y esos dos botones, perdón, van a encolar estos dos mensajes. Y ya están los cambios sobre main. Yo nunca me moví. Siempre estuve en main. Y estás en mute, Juan. Creo. Ya, sí, cierto. Ahora yo voy a compartir de vuelta lo mío. Algo importante ahí a mencionar es que los dos cambios al tener dos branches es como si estuviéramos en dos universos paralelos, ¿verdad? Entonces, realmente sus cambios y mis cambios no van a ser conflictos, ¿verdad? Entonces, yo aquí que estoy acá en mi mensaje, lo que voy a hacer es voy a abrir mi proyecto y voy a hacer un cambio muy sencillo. Aquí, simplemente en desarrollador 1, voy a agregar un botón de diálogo y le voy a poner mensaje de Juan, y aquí mensaje de Rubén. ¿Verdad? Ya lo voy a guardar y voy a hacer mi commit sobre mensaje, ¿verdad? Se agregaron mensajes ok. Ahora sí, digo, si se dan cuenta no me marcó hacer un pull de lo que existía con Rubén. Si abro de nuevo el proyecto, no tiene ninguno de los cambios que tenía Rubén. Pero lo que voy a hacer justamente es pasarme al otro branch, switch, que es el main, que es el que contiene los cambios, y le voy a poner merge. Y yo quiero hacer un merging del branch mensaje hacia este merging antiguo, ¿verdad? No quiero remover el branch, le doy close, ¿verdad? Y git sync, doy pull, y ahí, aquí están los cambios de Rubén, y adentro también están mis cambios, ¿verdad? Este y este, ¿no? Entonces, si yo lo corro, vamos a ver si están bien los strings. Si está y si está, ¿no? Entonces, bueno, entonces ese sería el ejemplo práctico y ese sería el final de la presentación. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Digo, algo interesante yo creo que sería nada más ver ahí el log. Ahí se ve los merge que se estuvieron haciendo y todo y todo el seguimiento, ¿no? Ok. ¿Alguna duda? Ok, entonces yo creo que si no hay ninguna duda, simplemente yo creo que vamos a terminar el evento. Espero les haya gustado la presentación. ¿Qué pasó? Que sí, una pregunta ahí anónima. ¿Cuál? Ya, es que no baja automáticamente. Cuando son compras RIO, o sea, se importa el target. Ya. Ese, de hecho, justamente hace poco tuvimos bastantes detalles con eso. Sí se aplica la misma metodología y de hecho ahí, Rubén, puedes agregar lo que consideres.
Se aplica la misma metodología para targets con Rio. El detalle es que los targets con el Rio se agregan en la, por ejemplo, si ustedes quieren estar agregando más targets en paralelo con otra persona, se agregan en el proyecto, y el proyecto es un XML, ¿verdad? Y pues ustedes, o sea, si ustedes le mueven mal al XML del proyecto, pues pueden corromper el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo ahí sí les recomendaría que si van a trabajar con Compact Rios, de nuevo, muevan a los BIs, pero si están modificando alguna configuración que obviamente vienen en los proyectos para los Rios, tengan mucho cuidado que lo haga solamente un desarrollador, porque ahí la herramienta de Merge y Compare no les va a ayudar, ¿verdad? Y pueden usar la herramienta de Merge y Compare como XML, ¿verdad? Con la de texto que viene de Tortoise o algo, pero pues si lo hacen mal, ¿verdad? Va a tronar su proyecto. Digo, de nuevo, eso ya nos pasó, entonces nada más ahí para que lo tengan en mente, pero, o sea, definitivamente se puede usar y se puede usar la misma metodología, nada más úsenlo con lo de los BIs, ¿verdad? O sea, con BIs separados. Sí, básicamente se puede, pero tienes que saber la legalmente y mejor no te muevas. Sí, exactamente. Preguntan cuál es la diferencia entre el merge y el rebase. Merge y rebase. Rebase, siendo honestos, rebase, yo nunca he tenido necesidad de usarlo. De lo que yo he leído es rebase, tú puedes ir un paso adelante, vamos a decir, y puedes hacer unos cambios adelante y después jalar los cambios que venían en el main, como si tú estuvieras adelante, ¿verdad? Eso es lo que yo he leído, pero honestamente nunca he tenido necesidad de utilizarlo para absolutamente nada. Y eso es solamente lo que yo he leído, ¿verdad? Ahora, nada más otra cosa ahí, digo, hasta donde yo, igual de lo que yo he leído, Merge no tiene mucho que ver con Rebase. Merge solamente junta los branches, justamente como veíamos en la presentación. Igual. Merge es esto, ¿verdad? Y Rebase es cuando este va más adelantado. Pero vaya, para mí son cosas diferentes, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra duda. Bueno. Ok, yo creo que entonces sí, si no hay alguna otra duda, digo, obviamente que podamos responder bien, no como la de Rebase, si no hay alguna otra duda, yo creo que ahí está. Cualquier duda, obviamente pues estamos allí igual en el grupo de LabVIEW de Latinoamérica, ¿verdad? Si igual nosotros si tienen alguna duda podemos contestar por ahí o algo así. Ahí sí no sé, Noé, no sé cómo va a estar lo de la publicación del video o todo eso. Y las presentaciones, vi también que había dudas sobre si se iba a publicar la presentación y eso, sí, nada más, yo creo que estén pendientes en el grupo de la TAM para ver cómo se va a subir pues la presentación, ¿no? Para que la tengan y igual les pueda servir un poco de referencia. Yo creo que aquí lo más importante era tener una referencia en español, ¿no? Para todos. Y obviamente ahí en internet hay muchísima información en inglés y mucho más avanzada que esta. Pero bueno, el chiste es que tuvieran como una base para empezar en español con lo básico que se puede hacer y cómo integrarlo en LabVIEW, ¿no? Lo que queríamos hacer ahorita era justamente la parte práctica de cómo ponerlo desde el inicio al fin, LabVIEW funcionando con Git, ¿verdad? Entonces, y una pequeña demostración de eso. Definitivamente es difícil cubrir mucho, o sea, sí, la verdad este es un súper resumen de otra presentación que tenemos de un curso de control de versiones, ¿verdad?
Bueno. Ok. Bueno, entonces este va a estar en el canal de LabVIEW de LATAM. Bueno, entonces yo creo que lo damos por terminado. Muchas gracias por asistir y por aguantar media hora más, ¿verdad? De lo que estaba estipulado. Pero bueno.